En esta sección vamos a hablar mucho sobre partes de n. Entonces, recordemos que estamos usando n, que por definición era el intervalo de los números de 1 hasta n. Y nosotros denotamos por 2 a la n o partes de n el conjunto de todos los subconjuntos. Bueno, formalmente esta escritura no es del todo correcta, pero ahí está la idea. La familia de los conjuntos. Y estábamos usando también X escojo K, que es los conjuntos, es la familia de conjuntos A, contenidos X, tales que A tiene K elementos. Bueno, pues habíamos estado usando esa notación antes. Vamos a seguirlo usando aquí. Y entonces la primera pregunta con la que vamos a arrancar va a ser una pregunta sobre la latiz de conjuntos. Entonces, 2 a la n es lo mismo que lo que se conoce como el hipercubo. Entonces, posiblemente conocen este dibujo del cubo. Pero empieza con el vacío. Luego tiene el conjunto 1, 2, 3. Y un vértice por cada uno de ellos. Bueno, tal vez sin vértice, nada más pasamos por cada uno de ellos. Y luego dibujábamos los conjuntos de tamaño 2, que sería 2, 3, 1, 3, 1, 2. Y entre dos niveles podemos asociarlos si está contenido uno en el otro. Cosa. Creí que para que quedara bonito el revés, pero 1, 2 y 3. Entonces este está contenido en este de aquí. 2 está contenido en estos otros dos. El 3 está contenido en estos de acá. Y por último, el conjunto 1, 2, 3 está, contiene a todos los de abajo. Entonces me imagino que este dibujo ya lo han visto antes. O algo similar. Pues aquí el dibujo que tenemos de fondo se ve algo así. Algo así. Es un cubo. Cuando n vale 3, esto representa 2 a la 3. Es un cubo, pero en general se conoce como el hipercubo. ¿Okay? Entonces, vamos a vernos vamos a ver la siguiente definición. Y vamos a hablar de cadenas de conjuntos y de lo que se va a llamar anticadenas de conjuntos. Entonces, vamos a usar las siguientes definiciones. Una familia digamos que tenemos una familia F. Aquí vamos a trabajar con familias finitas. Voy a apagar ese sonido. Okay. Vamos a tener una familia F y estamos hablando de conjuntos finitos. Entonces digamos que tenemos A1, A2, A3 hasta AT. Un valor de T. Una familia de conjuntos de N. Entonces decimos que F es una cadena. Decimos que F es una cadena si A está contenido en A sub 2, A sub 2 está contenido en A sub 3 y así sucesivamente.
Vamos a decir que es una cadena si esto ocurre. Por supuesto que aquí solo un pequeño cuidado, que si uno escribiera los conjuntos diferentes, tal vez no se de esta forma, pero si hay una forma de escribirlo tal que el primer conjunto esté contigo el segundo y el segundo el tercero y así sucesivamente, lo que tendríamos es una cadena. ¿Okay? Entonces, una cadena, mejor copiamos esto. Entonces, por ejemplo, una cadena puede ser empezando con el conjunto vacío, luego tenemos agregamos el 1, tenemos el 1 y 3 y el conjunto con 2 y 3, 1, 2 y 3. O empezamos con el vacío, agregamos el 2 y luego vamos a 2, 3. Sí, entonces estos dos son cadenas. La primera va a tener un comportamiento que es maximal, ¿verdad? Está cubriendo todos los elementos del conjunto, todos los niveles del conjunto. Mientras que la otra se podría extender un poquito. Pero por definición, la primera es una cadena con 4 elementos, la segunda una cadena con 3 elementos. ¿Está ahí? Entonces, si vemos el dibujo, el que forman, lo que dice es básicamente vamos para arriba. Y si hacemos uno un poquito más grande, o sea, podemos también dibujar una cadena, por ejemplo, que tenga el vacío, luego que tenga el conjunto 1 y 3. Digamos que hay más elementos, entonces que tenga 1, 3 y 6. Y luego 1, 3, 4, 6 y 7. Entonces una cadena también puede ser así. No necesariamente tiene que tener elementos consecutivos de los diferentes niveles, ¿verdad? Lo importante es que en orden un conjunto esté contenido en el otro. Junto con las cadenas, tenemos lo opuesto de las cadenas, que vamos a llamar una anticadena. Entonces, definición. Decimos que F, este es más fácil escribirlo, F contenido 2 a la N, es una anticadena si no existen dos conjuntos en F, tales que uno esté contenido en otro, tales que A esté contenido en B. Entonces una anticadena puede ser, tenemos el 1 y el siguiente conjunto no puede contener al 1. Entonces digamos que es el 2 y 3. Este de aquí es una anticadena. O incluso podríamos poner al 1 junto con el 2 y junto con el 3, ¿verdad? Aquí no hay ningún conjunto que contenga el otro. ¿Okay? Entonces tenemos dos definiciones. Cadena, digamos, tal vez es un poquillo más natural. Anticadena, lo que trata de decirnos es que no hay nada que se parezca a un pedazo de una cadena. O sea, todo está separado. ¿Okay? Entonces, vamos a hacer la siguiente pregunta extremal. Pregunta. ¿Qué tan grande puede ser una familia F
que esté contenido en 2 a la n. Si F es una anticadena. Pues mientras tanto, tal vez voy a dibujar un hipercubo más grande. Entonces este dibujo está hecho por niveles, ¿verdad? Primero los conjuntos de tamaño, bueno, empezando por el vacío, el conjunto más pequeño, que está contenido en todos. Luego los conjuntos de tamaño 1, los que tienen el 1, los que tienen al 2, los que tienen el 3. Aquí. Luego está contenido en este. Pues este está contenido en este. Y en este. 1, 4 está contenido aquí. Y aquí. 2, 3 está contenido aquí. Aquí. 2, 4. Aquí. Aquí. Y 3, 4 está contenido aquí. Aquí. Y por último, todos están contenidos en este de aquí. Ok. Bueno, aquí nada más un dibujo adicional para ilustrar mejor. ¿Qué tan grande creen que puede ser una familia, una anticadena? Bueno, en ese caso, la anticadena más grande que yo veo es los conjuntos de tamaño 2. Bueno, aquí es claro que ningún conjunto está contenido en otro, ¿verdad? Porque dos conjuntos, como tienen el mismo tamaño, como todos tienen tamaño 2, la única forma de que uno esté contenido en el otro sería que tuvieran los mismos dos elementos. Bueno, en general, para un n arbitrario, ¿qué tan grande podrá ser una anticadena? ¿Qué creen ustedes? Si ustedes toman un nivel de esta latiz de conjuntos, siempre hace una anticadena, ¿verdad? O sea, la observación aquí, observación, es que n escojo k es una anticadena. Entonces, no necesariamente es la anticadena más grande, o mejor dicho, no necesariamente un conjunto de esta forma es la anticadena más grande, pero por lo menos ya tenemos un ejemplo de una anticadena, ¿verdad? Y esto es porque si tenemos A contenido en B, esto implica que el tamaño de A es menor o igual que el tamaño de B, ¿verdad? Y la única forma que hay igualdad, con igualdad, si solo si A es igual a B. Entonces, si tenemos dos conjuntos del mismo tamaño, están en el mismo nivel, no puede estar uno contenido en el otro. Si los conjuntos son distintos, ninguno va a estar contenido en el otro. ¿Okay? Entonces, el primer paso es ver que ya tenemos una anticadena. Entonces, esta es una anticadena. Entonces, repitamos esto. N escojo K es una anticadena con N escojo K elementos. Bueno, N el número, ¿verdad? Entonces, luego estaría la pregunta, bueno, tomemos el K que maximice esta función, ¿verdad? ¿Cuál K maximiza
n escojo k. Y bueno, ya mencionaron que creen que es por la mitad que se maximiza. ¿Okay? Y bueno, los coeficientes binomiales tienen una distribución que es como que va creciendo hasta el centro. Lo primero, recordemos que los coeficientes binomiales son simétricos, ¿verdad? Que si uno tiene aquí k, entonces al mismo nivel va a tener n menos k. Recordemos que n escojo n menos k era igual a n escojo k. Y los coeficientes, de hecho, tienen un comportamiento de que crecen hasta el medio. Entonces, lo que tenemos es que n escojo 0 es más pequeño estricto que n escojo 1, que es más pequeño que n escojo 2. Bueno, aquí depende si n es pequeño, ¿verdad? Pero vamos a llegar hasta la pura mitad. Entonces, ¿qué sería n escojo n medios? Eso sí, tiene que ser entero, entonces la parte entera. Y aquí es donde tiene su valor máximo. ¿Okay? Entonces, este valor máximo se repite si n es impar, ¿verdad? Porque si n es 2t, perdón, impar dije. Si n es 2t más 1, entonces tenemos que 2t más 1, escojo t, es igual a 2t más 1, escojo t más 1, ¿verdad? Entonces hay un punto donde van a ser iguales y de ahí ya empieza a decrecer. Entonces tenemos este comportamiento de que empieza a crecer de forma estricta hasta la mitad y luego por simetría empezaría a decrecer, pero puede ser decrece apenas llega a la mitad cuando n es par, ¿verdad? Esta sería una mitad única. O si n es impar, queda constante en un paso y luego empieza a decrecer. Se puede ver de la fórmula, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que, por ejemplo, si t es menor estricto que la parte entera de n medios, entonces vamos a tener que n escojo t es más pequeño que n escojo t más 1. Esto es lo mismo que decir que n factorial sobre t factorial por n menos t factorial es menor estricto que n factorial dividido entre t más 1 factorial por n menos t menos 1 factorial. Entonces aquí hay muchas cancelaciones, ¿verdad? Por ejemplo, el n factorial lo podemos cancelar. Y aquí tenemos un t factorial y un t más 1. Entonces, este t factorial se va con el factorial del t más 1. Mientras que este nt factorial lo podríamos cancelar casi que con este n menos t menos 1 factorial. Lo que se queda es se cancela este factorial. Este es equivalente a decir que t más 1 es menor que n menos t. Y esto pasa si solo si 2t más 1. Bueno, estamos despejando t, entonces 2t es más pequeño que n menos 1. Si solo si t es más pequeño que n menos submedios. Y este numerito de aquí es menor o igual que la parte entera de n medios. Entonces, por eso es que los coeficientes binomiales tienen este comportamiento que crece hasta la mitad y luego se devuelve. Eso quiere decir que ya tenemos un ejemplo de una anticadena. Bueno, entre estos ejemplos que tenemos, que es tomar los conjuntos del mismo nivel, tenemos una anticadena con mayor tamaño, sería
la del nivel medio. ¿Sí? Donde el nivel medio es cuando n es par hay un único nivel medio, cuando n es impar habría dos niveles medios, ¿verdad? La mitad de arriba y la mitad de abajo. El medio de arriba y el medio de abajo. Entonces lo que sabemos es que observación n escojo k es menor o igual que n escojo n medios parte entera. Y que cuando n es par, bueno, en general, en realidad, cuando n es impar, habría otro valor que cumple lo mismo, que es techo de n medios, solo que cuando n es par, estos dos son el mismo número. Quiero decir, el de abajo es el mismo número. Entonces eso es lo que vamos a probar ahorita. Lo que vamos a probar es el teorema de Sperner, que dice lo siguiente, bueno, dice básicamente eso que tenemos aquí, teorema de Sperner. Dice que si f está contenido en partes de n, es una anticadena entonces justamente lo que creíamos pasa. El tamaño de la familia es a lo sumo n, escojo n medios. Entonces, vamos a probar este resultado. Y una forma de hacerlo es con un doble conteo, que nosotros lo vamos a escribir de forma probabilística. La idea va a ser la siguiente. Nosotros vamos a escoger un camino, una cadena, que vaya desde el vacío hasta el conjunto n. Digamos algo como esto. Una vez escogido eso, vamos a contar cuántos elementos de la familia estamos intersecando. Entonces, bueno, ¿cómo se empezaría la prueba? Eso sí, sea f contenido en 2 a la n, una anticadena. Entonces vamos a mostrar que f no puede ser grande. Okay. Entonces, vamos a tomar una cadena desde vacío hasta n. Ahorita les digo cómo la tomamos, pero vamos a poner así, vamos a tomar una cadena. Voy a poner nada más que es de longitud n más 1. O sea, al ser de longitud n más 1, quiere decir pasa por todo nivel del hipercubo. Vamos a pasar por cada nivel una vez para que tenga n más 1 elementos. O sea, estamos básicamente agregando un elemento a la vez y ahí tenemos una cadena. Démosle nombre, tomar una cadena C de longitud n más 1. Ok, entonces, pregunta. ¿Cuántos elementos de f puede haber en C? ¿Ok? Es una pregunta sencilla, es para ver si estamos entendiendo lo que estamos haciendo. Tenemos una cadena desde el vacío hasta el conjunto n más 1. ¿Cuántos conjuntos de la familia podría haber en esta cadena? Solo uno. A lo sumo 1, ¿verdad? Máximo 1
simplemente porque tenemos una cadena, ¿verdad? En una cadena, cualesquiera dos elementos que agarremos, por transitividad, siempre uno está contenido en otro. Entonces, sí, si F es cadena, por transitividad, para todo A, B en F, tenemos que A está contenido en B o al revés. ¿Okay? Entonces, la forma que formulamos la definición era un contenido de forma sucesiva. Está aquí. Se contienen de forma sucesiva, pero si agarramos el segundo término y el quinto término, va a haber una transitividad que nos llegue a decir, bueno, A sub 2 está contenido en A sub 5. Y en la anticadena, la definición es que tome cualquier pareja de elementos, ninguno está, mientras sean distintos, ninguno está contenido en el otro. Entonces, al tomar una cadena que es completamente lo opuesto, podemos decir, no puede haber más de un elemento de nuestra anticadena, ¿verdad? Ok. Entonces, esta cadena que acabamos de escoger, la vamos a escoger de forma aleatoria. ¿Okay? Vamos a usar probabilidad uniforme para hacerlo. Entonces, antes de eso, una pregunta. ¿Cuántas cadenas de longitud máxima que sería n más 1, ¿verdad? Desde vacío hasta el conjunto de todos los elementos, tiene este conjunto en elementos? ¿Cómo así? Serían n factorial. Ok. N factorial. Entonces, para ver qué es n factorial, hay que entender bien cómo construimos la cadena, ¿verdad? ¿Y cómo hacemos eso? Básicamente, empezamos con el vacío, luego agarramos un conjunto de tamaño 1. Digamos que el conjunto tiene tamaño x1. Perdón, que es el conjunto que tiene un x1. Este está contenido en un conjunto de dos elementos, x1, x2. ¿Verdad? Entonces, necesitamos agregar un segundo elemento. Y para continuar la cadena, tenemos que agregar un tercer elemento. Y así sucesivamente, lo que estaríamos haciendo es que está contenido en un conjunto de la forma x1, x2, hasta un xk. Y así hasta llegar a el conjunto de todos los conjuntos. Bueno, el conjunto que contiene a todos, que es n. ¿Verdad? Entonces, la cadena está definida por los elementos, o sea, todos los elementos desde 1 hasta n van a aparecer en esta cadena, se van a ir metiendo uno a la vez, y eso va a depender de cómo escogimos los xy. O sea, la cadena depende de una permutación. Depende de x1, x2, x3, xn, una permutación de los n elementos. Entonces, una cadena maximal, una cadena de longitud máxima, no es más que una permutación de los números desde 1 hasta n. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tome pi, una permutación aleatoria, una permutación escogida de forma aleatoria y con probabilidad uniforme. Y entonces vamos a considerar la cadena
que nos da esta permutación. Entonces vamos a darle un nombre. Considere la cadena que empieza con C, que va a depender de pi, que empezaría con el vacío, luego tiene el conjunto que tiene a pi de 1, el conjunto que tiene a pi de 1, pi de 2, y así vamos agregando elementos hasta llegar a pi de 1, pi de 2, pi de n, que es lo mismo que decía el conjunto n. ¿Okay? Y entonces, lo que vamos a hacer es esto. Sea X la cantidad de elementos. Bueno, este es un X que depende de pi, por supuesto. La cantidad de elementos de F en la cadena. ¿Sí? O sea, básicamente estamos diciendo X de pi es el tamaño de la interacción de F con la cadena pi, ¿verdad? Entonces, dijimos arriba que esta intersección es a lo sumo 1, ¿verdad? O sea, la observación es que el tamaño de X, el valor de X, es a lo sumo 1. El valor de X es a lo sumo 1. Y nosotros ya sabemos qué hacer cuando contamos con una variable aleatoria. Calculamos la esperanza de X usualmente. Entonces, vamos a dividir X en indicadoras. Una por cada elemento de la familia. Donde XA es la indicadora, o sea que XA de pi va a ser 1 si A está en la cadena aleatoria y 0 si no. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos que ver ahora es, si agarramos un conjunto aleatorio, ¿cuál es la probabilidad de que aparezca una cadena? Entonces, digamos que aquí está el vacío, aquí está n, y aquí está nuestro conjunto A. Entonces, tenemos una cadena que pasaría por A, y si esa cadena pasa por A, entonces la indicadora vale 1. A está en la cadena. ¿Cuál es la probabilidad? Nosotros sabemos, por linealidad, vamos a calcular la esperanza de X. Nosotros sabemos que la esperanza de XA es la probabilidad de que A esté en esta cadena. ¿Sí? Entonces, tome una permutación aleatoria que nos da una cadena. ¿Cuál es la probabilidad de que el conjunto A esté en esta cadena? Eso sí, eso va a depender de A, ¿verdad? No todos los conjuntos tienen la misma probabilidad de aparecer. Por ejemplo, si A fuera vacío, si A fuera vacío, aparece en todas las cadenas, por ejemplo. Entonces la probabilidad sería 1. Lo mismo si A fuera N, la probabilidad sería 1. Entonces, esta probabilidad va a depender de A. Y para poder calcular la probabilidad es bueno entender el evento. Entonces, ¿qué tiene que pasar en la permutación para que A esté contenido en la cadena? Entonces, ¿qué cumple pi si A pertenece a la cadena de pi? ¿Okay?
esta probabilidad va a depender básicamente del tamaño de A. Entonces supongamos que tiene K elementos. ¿Qué tiene que cumplir pi para que A esté en la cadena? El késimo paso, digamos, o sea, en los primeros K de la permutación, tiene que tener los de A. Sí, ¿verdad? Entonces, Ah, algo que sabemos de esta cadena es que empezamos con vacío, luego un conjunto de tamaño 1, luego uno de tamaño 2, luego uno de tamaño 3. Entonces, si A es parte de la cadena, nosotros sabemos en qué punto aparece. Esto pasa. Entonces, A pertenece a la cadena de pi. Es lo mismo que el conjunto pi1, pi2, hasta pi_k sea igual a A, ¿verdad? Ese es nuestro único candidato para ser A, porque tiene la misma cantidad de elementos. ¿Okay? Eso quiere decir que si nosotros tomamos la restricción de pi en los primeros n elementos, los primeros k elementos, tenemos una función que da los k elementos en A y que es biyectiva. Mientras que el resto de elementos, bueno, una vez que esto sucede, ya el resto de elementos se pueden asignar de la forma que uno quiera, ¿verdad? Luego tendríamos que, si restringimos pi a los n menos k números que hacen falta, estos números estarían en el complemento de A. ¿Okay? Entonces, ya sabemos que pi1, pi2 hasta pi_k es permutación de A. Mientras que pi_k más 1, pi_k más 2 hasta pi_n no contiene ningún elemento de A, entonces es permutación de su complemento. ¿Okay? ¿Okay? Entonces ahora sí, ¿cuántas permutaciones hay que tengan esta propiedad? K factorial por n menos K factorial. Sí, entonces hay K factorial por n menos K factorial tales permutaciones. ¿Verdad? Porque los primeros K elementos, pero es una permutación de A, y lo siguiente es una permutación del complemento que tiene n menos K elementos. ¿Verdad? Uno puede también decirlo, bueno, para pi de 1 hay K opciones, para pi de 2 perdimos una, entonces K menos 1, y así vamos perdiendo una, entonces tenemos factorial, mientras que de forma independiente se escoge pi de K más 1 entre n menos K opciones, y pi de K menos 2 entre n menos K menos 1 opciones, y sucesivamente. Que bueno, es lo mismo que decir, estamos permutando el complemento y estamos permutando A. Okay. Entonces, del total de n factorial, este es el número para los que A aparece en la cadena. Esto dice que la probabilidad de que A esté en la cadena es igual a K factorial sobre n menos K factorial sobre el total de permutaciones, que es n factorial. Bueno, esto se puede ver como lo que dijo Kevin al inicio, que es 1 dividido entre el tamaño de A, escojo, perdón, 1 entre n, escojo tamaño de A. ¿Okay? Porque se dan cuenta, tenemos los mismos números del binomio, pero están invertidos. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos es lo siguiente. Sabemos que 1 es mayor que x. O sea, la esperanza de x
está acotada por 1. Y este de aquí es la suma de A en F, la esperanza de XA. Que este sería la suma de las probabilidades. O sea, esta es la suma de A en F de 1 sobre n escojo tamaño de A. ¿Ok? Y vamos a poner una cota inferior. ¿Qué tan pequeño es este número que está aquí? Recuerden que nosotros tenemos esta identidad o estas desigualdades. Nosotros sabemos cuál es el coeficiente más grande. Pero si estamos dividiendo, entre más grande sea el denominador, más pequeño es el valor numérico, ¿verdad? Quiere decir que entre todos los n escojo algo, el valor más pequeño se va a alcanzar cuando el coeficiente binomial sea más grande, o sea, 1 sobre n escojo parte entera de n medios. Sí, sí. En efecto. ¿Ok? Entonces aquí usamos esta cota inferior y tenemos el tamaño de la familia dividido entre n escojo parte entera de n medios y pasando a multiplicar. Tenemos el resultado. Ok. Bueno, siguiente pregunta para continuar con esta demostración. Bueno, es una pregunta cortita, pero igual si hay preguntas. Si hay preguntas, ahora es el momento. O si no, una pequeña pregunta. ¿Qué familias? ¿Qué anticadenas? ¿Cuáles anticadenas cumplen que su tamaño es precisamente este máximo? Por ejemplo, o sea, nosotros tenemos ya un ejemplo, ¿verdad? Que es, un ejemplo había sido, un ejemplo era F, tomarlo como todos los conjuntos de tamaño parte entera de n medios, ¿verdad? Ese es un ejemplo. Entonces la pregunta ahora será que si hay más ejemplos. Bueno, si n es impar, recordemos que hay dos niveles en la mitad, entonces f igual n y techo de n medios es un segundo ejemplo. Entonces, ahorita, bueno, hay una pregunta y sería si hay más. O sea, aquí tenemos, cuando n es par ya tenemos un ejemplo. Cuando n es impar ya tenemos dos ejemplos. ¿Será que hay más ejemplos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice la prueba al respecto?
todos los subconjuntos tendrían que tener el mismo tamaño. O sea, para que haya igualdad en la desigualdad. Bueno, no exactamente por ahí estamos, pero O sea, todos tendrían que tener tamaño parte entera de n medios. exacto. Ajá. Entonces necesitamos que estas desigualdades sean estrictas, ¿verdad? Y una forma, bueno, esta desigualdad en rojo sería, para que sea igualdad, lo que necesitamos es que todas las desigualdades sean igualdades, y esta que está en rojo, para que sea igualdad, se necesitaría que todos los conjuntos tengan este tamaño. ¿Sí? Entonces, aquí está la igualdad. Si el tamaño de F es este que está aquí, entonces el tamaño de A es o n medios, o sea, o la mitad arriba, ¿verdad? Sí, tiene que ser, o sea, lo que se necesita es que en rojo era que n escojo tamaño de A sea igual a n escojo n medios, parte entera. ¿Okay? Entonces, se necesita que A tenga un cierto tamaño. ¿Ok? Entonces, lo que podemos concluir de forma muy sencilla, porque cuando n es par, este conjunto de la derecha tiene un solo tamaño. Si n es par, f igual n escojo n medios es el único ejemplo. ¿Sí? Pero si n es impar, la prueba no es suficiente para determinarlo, ¿verdad? O sea, la prueba nos dice que todo elemento, pero aunque todo conjunto tiene esta cantidad de elementos, o parte entera de n medios, o techo de n medios, pero en principio podría haber una mezcla. ¿Sí? Entonces, la siguiente parte les queda tarea. Tarea. Verificar que si n es impar, solo hay dos anticadenas maximales. ¿Ok? Entonces, digamos, ya la prueba nos dice bastante, nos dice que los tamaños de los conjuntos, hay dos niveles, y lo que hay que ver es, ¿se pueden mezclar? Bueno, en realidad aquí lo que estoy diciendo es verifiquen que no hay forma de mezclar los niveles para formar una anticadena maximal. Ahora vamos a hablar y generalizar un poquito lo que acabamos de hablar para lo que son conjuntos parcialmente ordenados. Vamos a hablar de conjuntos parcialmente ordenados. ¿Okay? Y esto les vamos a llamar posets. Por el inglés partially ordered sets. ¿Okay? Entonces, ¿qué era un conjunto parcialmente ordenado? Espero que se acuerden de 150, pero vamos a recordar. Entonces, dado un conjunto P, una relación binaria, y voy a llamarle menos que igual, en P es una relación de orden si, entonces, esta relación es
transitiva. Transitiva, que si A es menor o igual que B, y B es menor o igual que C, entonces A era menor o igual que C. Es reflexiva. Quiere decir que A siempre es menor o igual que A. Y antisimétrica. Quiere decir que si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, entonces A es igual a B. ¿Ok? Entonces, un conjunto parcialmente ordenado, un poset, es un conjunto P con una relación de orden. Entonces, a veces uno hablaba de lo que eran órdenes parciales, órdenes totales. En realidad aquí no los vamos a distinguir, pero generalmente no van a ser órdenes totales, o sea, van a ser parciales. Y pues hay muchos ejemplos, ¿verdad? O sea, nosotros podemos pensar en n con el menor, o para esos efectos podemos decir, bueno, los números reales con la relación menor o igual, hay que incluir el igual, que es la usual, el orden de la recta. Entonces, este es un orden total, donde A es menor que B si A está a la izquierda de B, por decirlo así. Pero también conocemos otras relaciones de orden, por ejemplo, la que estamos estudiando hace poco. Deme un conjunto X dado X un conjunto. Nosotros podemos considerar partes de X con el contenido, ¿verdad? Es un orden parcial. Si A está contenido en B y B está contenido en C, A está contenido en C, y A está contenido en A mismo, y la única forma de que A esté contenido en B y B en A es que A sea igual a B. Y también tenemos otra relación que es la divisibilidad en N. ¿Verdad? La divisibilidad es casi una relación de orden en los enteros, pero por el menos no cumple la antisimetría. Entonces es casi una relación de orden, pero si nos restringimos a los enteros positivos, sí va a ser una relación de orden. Entonces aquí no estoy diciendo si n contiene o no al cero, pero lo contenga o no va a ser una relación de orden. ¿Sí? Y bueno, también nosotros podemos pensar en más relaciones de orden que se han visto después, que puede ser como relaciones similares al contenido. Son, por ejemplo, cuando hablamos de estructuras algebraicas, ya sea espacios vectoriales o grupos, podemos decir el subgrupo, subespacio vectorial, que es como una variación del contenido. De hecho, es una restricción del contenido bajo estructura. Bueno, entonces nosotros en relaciones de orden tenemos lo que es un menor elemento, un mayor elemento, que a veces existen, no siempre. Por ejemplo, en el conjunto de partes, aquí nosotros tenemos que existe el vacío, es el menor elemento, y el n es el mayor elemento, ¿verdad? Pero no necesariamente van a existir, ¿verdad? No tienen por qué existir, pero tenemos lo que son un elemento en un poset P es maximal
el nombre del elemento, un elemento A en un Póseidon maximal si no hay nadie que esté por encima de él. ¿Okay? Entonces, si no existe B en P con A que esté por debajo de él. De forma análoga se define lo que es un elemento minimal y mayor elemento, definamos también lo que es un mayor elemento. Un elemento A en P es, vamos a decirle, el mayor elemento de P si X es menor o igual que A para todo X en P. Entonces estos no tienen por qué existir. Nosotros podemos dibujar, por ejemplo, orden parcial, como dibujamos el hipercubo, que de arriba para abajo haciendo conexiones si un conjunto está contenido en otro, ¿verdad? Y uno siempre puede tener un elemento que no le gane a nadie. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos, si lo vemos de abajo para arriba, tendríamos dos elementos maximales, pero no habría un máximo. De hecho, pero aquí como está dibujado, este también es un elemento maximal, porque no está contenido en nadie. O sea, bajo esta relación, uno puede hacer un grafo que es un grafo que sería relación directa con el siguiente. Igual que dibujamos el hipercubo. Y bueno, aquí podemos definir, igual que antes, lo que es una cadena y es una anticadena. Vamos con la siguiente definición. Si tenemos C igual a 1, a 2, hasta T, decimos que C es una cadena si A1 menor o igual que A2 menor que AT. Entonces, igual que antes, elementos sucesivos tal que uno se relaciona con el que sigue y por debajo. ¿Okay? Y también podemos definir lo que es una anticadena. Entonces, si tenemos A1, A2, hasta acá, decimos que A es una anticadena si no existen I, J, tales que A sub I menor o igual que A sub J. ¿Ok? Entonces, la definición de cadena y anticadena son las mismas cuando hablamos de familias de conjuntos, si reemplazamos esta relación por la relación del contenido. Si hablamos de la relación de contenido. ¿Okay? Y entonces, lo que nosotros habíamos hecho en la prueba de este resultado de Sperner era que habíamos hecho una cadena y habíamos estudiado esta cadena, bueno, la intersección con la anticadena, con una anticadena dada F, y lo que habíamos dicho es que el tamaño era lo sumo 1, ¿verdad? Este comportamiento se mantiene. Si tenemos una anticadena, no puede tener dos elementos sobre una cadena, porque ahí todo se relaciona. Y vean que cuando intentamos alcanzar este máximo, mencionamos aquí que para obtener la igualdad
una condición necesaria era que todos los conjuntos tuvieran un tamaño en el centro. ¿Okay? Bueno, esa es una relación que es muy específica del POSET. O sea, como este POSET estamos hablando de conjuntos, pues podríamos decirlo. En general, tal vez esa parte no la podemos decir, pero hay otra parte que nos habla de la igualdad, que es este uno de aquí. Entonces teníamos cadenas que cubrían el conjunto. Teníamos cadenas que cubrían el conjunto, todo el POSET, toda la latiz de conjuntos. Y la única forma de obtener igualdad, o sea, como dijimos, hay un solo elemento en cada cadena. La única forma de tener igualdad es que en cada cadena haya exactamente un elemento de la anticadena. ¿Okay? Entonces aquí lo que vamos a tener es un resultado que nos relaciona las cadenas y las anticadenas. ¿Okay? Este resultado es el teorema de Dilworth. Que es de 1950. ¿Okay? Y el teorema nos va a dar una relación entre las cadenas y las anticadenas. Específicamente nos va a decir esto, que el tamaño de la anticadena más grande en un POSET P coincide con el menor número de cadenas en las que P se puede descomponer. Descomponer, que es lo mismo que particionar. ¿Okay? ¿Eso qué quiere decir? Bueno, uno puede particionar un POSET en cadenas. O sea, digamos que nos piden particionar un POSET, pero que todo elemento de la partición sea una cadena. Damos un ejemplo. Tal vez, bueno, puede ser este otro, que era más grande. Bueno, no, tal vez es muy grande. Hagamos este pequeñito. Ok. Entonces, nosotros sabemos que el tamaño de la anticadena más grande aquí tiene longitud 3. Quiere decir que podemos particionar el POSET en 3 cadenas, pero no se puede menos. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con una cadena que cubra el vacío. Tenemos que el 1, luego podemos cubrir 1, 2, y luego cubrir 1, 2, 3. ¿Okay? Luego podemos considerar la cadena que cubra 2 y cubre el conjunto 2, 3. Y la cadena que cubre al conjunto del 3
y el conjunto 1, 3. ¿Ok? Entonces una partición del conjunto en cadenas, tres cadenas en este caso. Si quisiéramos traer el otro conjunto, habíamos dicho que este conjunto tiene una anticadena de 6 elementos. Entonces, si uno lo quiere particionar en cadenas, ocupa 6 cadenas. Vamos a intentar poner 6 colores. Ok. Ya está un amarillo. Entonces uno diría, bueno, uno podría ser parecido que antes. Y se me desapareció el vacío. Parecido que antes, uno puede decir, bueno, tomamos el vacío. 1, 3. 1, 2. Este de aquí. Este de acá. Digamos que tenemos el conjunto 2, 3. Y este de aquí. Y aquí podemos cubrir el conjunto 2, 3, 4. Este. Digamos que cubrimos el conjunto del 3. Luego podemos cubrir el conjunto 1, 3. Y tenemos el conjunto 1, 3, 4. Nos quitamos el 4. Y podemos cubrir el 1, 4. Luego 1, 2, 4. ¿Okay? Entonces aquí vean que tenemos 4 cadenas, pero en el centro tenemos el conjunto 2, 4 y el conjunto 3, 4. Cada uno es una cadena, pero de longitud 1, de un solo conjunto. Y entonces aquí vemos donde cubrimos el POSET con 6 cadenas. ¿Okay? Y hay algo aquí que va a ser evidente. Digamos, si hay 6 elementos en una anticadena, de fijo ocupamos 6 cadenas porque hay un elemento del POSET solo puede pertenecer a una de las cadenas. Entonces tiene que haber por lo menos una cadena por cada elemento del POSET. La parte que es más interesante es ver que esto es suficiente, que podemos hacer una cadena por cada uno de estos POSETs. ¿Okay? Entonces vamos a probar ese resultado. ¿Okay? Entonces, vamos a probar el resultado por inducción sobre P. Con inducción. Sobre el tamaño de P. ¿Okay? Entonces, si el tamaño de P es 1, no hay nada que probar. No hay nada que probar, ¿verdad? Porque hay un solo elemento, ese elemento es una anticadena por definición, también es una cadena, entonces tenemos la partición con un solo elemento. ¿Okay? Entonces, lo que sabemos es lo siguiente.
si P tiene una cadena, una anticadena de T elementos, llamémosle un nombre A, digamos que es A, y C1, C2, CR es una partición de P en cadenas. Entonces, cada C sub I contiene a lo sumo un elemento de A, ¿verdad? Y como es una partición, como las cadenas particionan P, entonces lo que tenemos es que, entonces, todo elemento de A está en una cadena y así R tiene que ser por lo menos T, ¿verdad? Entonces lo que estamos diciendo es que tenemos una anticadena, digamos un conjunto tenemos un conjunto A, y si particionamos P en cadenas, cada cadena pasa por a lo sumo un elemento de A, entonces el número de cadenas tiene que superar el número de elementos de A, o ser igual. Eso es lo que había mencionado antes, y ahorita queremos probar lo opuesto, ¿verdad? Entonces, lo que hay que mostrar, que si la anticadena más grande de P tiene K elementos, entonces P se puede descomponer en K cadenas. ¿Ok? Entonces, quiero mostrar una igualdad de que un mínimo es igual a un máximo. Es una igualdad min-max. Entonces, que el máximo del tamaño anticadenas es igual al mínimo de una descomposición por cadenas. Pero en realidad basta con mostrar solo una desigualdad, que si tenemos una anticadena, que si la anticadena más grande tiene K elementos, entonces P se puede descomponer en K cadenas. ¿Sí? Entonces, si P tiene un elemento, no hay nada que probar, ¿verdad? Así que vamos a remover un elemento de P. Pero para la inducción va a ser útil no tener solo cualquier elemento, sino que un elemento maximal nos va a servir. Puede ser maximal o puede ser minimal, pero algún elemento con alguna propiedad adicional. Entonces, sea A un elemento maximal de P y considere
P', el poset que se obtiene al quitar A. ¿Okay? Entonces vamos a quitar A. Tenemos este poset. Y podemos usar inducción, ¿verdad? Entonces, para usar inducción, consideremos el tamaño de la anticadena más grande. Entonces, supongamos que un número GT es el tamaño de la anticadena más grande de P'. ¿Okay? Vamos a suponer que no hay anticadena en P con más de T elementos. Y vean, ahorita no lo vamos a usar, pero el tamaño de T va a estar cerca del tamaño de K. Si la anticadena más grande en P tiene tamaño K, entonces la anticadena más grande en P' tiene o tamaño K o K-1, ¿verdad? Porque tal vez todavía preservamos el tamaño K, o en el peor de los casos ocupábamos al elemento maximal para tener una anticadena, y entonces la diferencia sería el sumo 1. ¿Sí? Entonces, usemos la hipótesis de inducción. Nos dice que P se puede particionar en T cadenas. ¿Sí? Entonces, estoy aquí. Entonces, no P, sino P'. Entonces, P' se puede particionar en T cadenas. ¿Okay? Entonces, vamos a dibujarlo primero. Bueno, más o menos para arriba. Digamos cadena 1, cadena 2, cadena T. Se puede cadenas, entonces, así, C1, C2 y C. ¿Okay? La observación que sigue es ver que, bueno, aquí tenemos las T cadenas, y vamos a observar que si tomamos una anticadena de tamaño máximo, recuerden que el tamaño máximo es T, va a tener un elemento en cada anticadena, exactamente un elemento en cada anticadena. Entonces, observación. Observación. Toda anticadena de en P', tiene toda anticadena en P', maximal, o sea, con T elementos, tiene exactamente un elemento en cada cadena. Sí. ¿Por qué? Bueno, es lo que ya hemos estado diciendo, es que tomamos una anticadena, tiene a lo sumo un elemento en cada cadena, pero si la anticadena tiene T elementos, a lo sumo un elemento en cada cadena y T en total, tiene que tener uno en cada cadena, ¿verdad? Y aquí no sabemos las relaciones que cumplen los elementos, ¿verdad? Lo que sabemos ahorita es que tenemos estas cadenas, pero las cadenas no son independientes. O sea, uno puede tener ciertas relaciones, como que este elemento que está aquí sea menor o igual que este elemento que está aquí, ¿verdad? Eso puede pasar. Si vemos, por ejemplo, la latiz de enteros, de conjuntos, ese es el caso, ¿verdad? O sea, por ejemplo, que la anticadena anaranjada aquí
Y esto casi no lo uso. Vean que este elemento de la anticadena anaranjada está contenido en este de la roja, ¿verdad? Entonces puede haber relaciones ahí como para decir que son independientes. Entonces no hay que confundirse por eso. O sea, puede haber relaciones entre los conjuntos. ¿Sí? Y no sabemos realmente cómo se comportan. Pero lo que dijimos es, toda anticadena tiene un elemento en el conjunto. Entonces, vamos a tomar los elementos más grandes que pertenecen a una anticadena. ¿Sí? Entonces, para CI, vamos a definir o vamos a tomar, llamémoslo A sub I, el mayor elemento de CI que pertenece a alguna anticadena con T elementos. Anticadena con T elementos, eso sí, estamos hablando de P'. P'. ¿Ok? Entonces, hay por lo menos una anticadena de tamaño T, ¿verdad? Y esta anticadena va a intersecar a la cadena que tenemos. Entonces, tal vez hay una anticadena así. ¿Verdad? Tal vez hay otra anticadena así. Y bueno, podría haber más anticadenas, incluso podría haber que se repitan elementos. Sabemos que hay por lo menos una anticadena. Y nos vamos a quedar entonces con los elementos más grandes que en algún momento aparecían en una anticadena. Entonces, digamos, en este ejemplo, nos quedaríamos con este, sería el, digamos, A sub 1, A sub 2, este escogemos aquí, y un A sub T. ¿Okay? Entonces vean que cómo se escogen, no necesariamente pertenecen todos a una misma anticadena. Simplemente hay otra anticadena que lo contenía y no hay nadie más arriba que esté en una anticadena. O sea, por definición, todo elemento que tomemos aquí arriba, ¿sí? Si tomamos un elemento aquí arriba o acá arriba, no hay ninguna anticadena de T elementos que lo contenga. Porque A sub T o A sub I, en general, es el más grande, que está en una anticadena de longitud T-1, eso sí, longitud T-1. No, perdón, longitud T. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a observar es que por definición esto no es una anticadena. El conjunto que acabamos de definir no es una anticadena, por definición no, pero vamos a ver que sí lo es. Entonces, afirmación. El conjunto A1, A2, hasta AT es una anticadena. ¿Quién me puede decir por qué este conjunto es una anticadena? Si fuera una cadena, vamos a ver, si hubiera alguna relación de orden entre dos de esos elementos, entonces uno de ellos no sería maximal. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver. O sea, digamos que hay una relación entre dos de ellos. Vamos a decir A sub I y A sub J. Digamos, Ajá, entonces, sub J.
En este dibujo hay un problema, ¿verdad? Que vean que a sub 1 en este dibujo pertenecía a la anticadena verde. Y vean qué tenemos aquí, Ujú. ¿verdad? Si a sub 1 está por encima de este de acá, por la definición de a sub 2 está encima de algún elemento de la anticadena a la que se supone que pertenece a sub 1. Y tenemos la transitividad, ¿verdad? Entonces a sub 1 es mayor que a sub 2, pero a sub 2 a su vez es mayor que este elemento, lo cual contradice que los elementos en verde forman una anticadena. ¿Okay? Entonces vamos a escribir esto formalmente. Afirmación, esta es una cadena. Prueba. Entonces suponga eso que dijimos ahí, a sub i menor o igual que a sub j. Solo esto aquí. Por definición, existe a sub i, no, bueno, llamemos a sub j, anticadena con t elementos con a sub j en la anticadena, ¿verdad? Y como mencionamos antes, la anticadena tiene que intersecar a todas las cadenas. ¿Okay? Entonces, a sub j interseca c sub i en x. Digamos que x sería este que está aquí. ¿Ok? Y luego, por definición de a sub j, tenemos que x es menor o igual que a sub j. ¿Verdad? Porque a sub j, perdón, que a sub i. Porque entonces, por definición de a sub i, x es menor o igual que a sub i, ya que x está en una anticadena de t elementos, y a sub i era la más grande. Y esto implica que x es menor o igual que a sub j, y esto es por transitividad. ¿Verdad? Y esto contradice que a sub j es una anticadena. Contradice que a sub j sea una anticadena. Entonces no pasa. ¿Okay? Y lo único que supusimos, lo que nos llevó a esta contradicción, fue suponer esto de aquí arriba, que a sub i menor o igual que a sub j. Una pregunta. Sí, Es que, ¿por qué es que sabemos que x va a ser menor o igual que a sub i? sí. La forma que escogimos a sub i era así. Usted se para en c sub i. Entonces, bueno, más o menos fue el dibujo que habíamos hecho aquí, que usted se para en c sub i. O sea, hay por lo menos una anticadena de t elementos. Entonces aquí la dibujamos con diferentes colores. Digamos, todos los elementos en verde, suponemos que son en amarillo y en celeste. Y vamos a considerar en C sub i los elementos que pertenecen a alguna anticadena. O sea, de todas las anticadenas que hay, con t elementos, estamos considerando todos esos elementos que están en una de ellas. C sub i es un conjunto ordenado, ¿verdad? Por definición de anticadena, es un conjunto totalmente ordenado. Entonces, simplemente de estos elementos seleccionados que cumplen la propiedad, tomamos el que está más arriba. Y tal vez mi pregunta es como, o sea, esencialmente uno puede probar que el que está más arriba nunca es el de más abajo. No, no necesariamente, porque podría ser que toda anticadena use el elemento de abajo. O sea, Pero si agarra el de abajo, entonces el x que encontraríamos, no, o sea, no habría nadie más abajo.
o sea, el X que encontramos podría ser A sub I. Recuerde que hay igualdad, que la igualdad es posible. O sea, por definición, tal vez ya hay ya la cadena que estamos construyendo Ok. tiene A sub I y A sub J juntos. Sí, ya. Ahora sí. Ok, Gracias. bueno. Ok. Entonces estamos listos para terminar. Porque aquí va a haber dos casos. Entonces, tenemos esta anticadena. ¿Okay? Entonces vamos a hacer dos casos. Recuerden que habíamos removido un elemento A al inicio. Es hora de considerarlo. El elemento A. ¿Y dónde fue que lo removimos? Como por aquí. Aquí. Entonces, recuerden que A, este de aquí, era un elemento maximal. Entonces lo removimos y vamos a considerar dos casos. Dos casos. ¿Ok? Entonces, caso 1 sería que A no se relaciona con ningún A sub I. ¿Okay? Eso quiere decir, como no hay relación entre ninguno de los dos, que si nosotros tomamos los T elementos que teníamos antes y le agregamos A, esta es una anticadena. Entonces, es decir, agregamos este elemento y tenemos una anticadena. Es una anticadena. Y además, esta sería una anticadena maximal. Esta es anticadena maximal. Pero lo importante aquí es que entonces, bueno, es una anticadena, eso sí, agreguémosle los elementos. ¿Cuántos elementos tiene? T más 1 de T más 1 elementos. Y aquí, entonces, C1, C2, CT, tenemos T cadenas, y le podemos agregar una cadena más, que es la cadena unitaria de A. Es una partición de P en T más 1 cadenas. ¿Ok? Que eso es lo que queríamos probar, ¿verdad? O sea, en este caso, en realidad aquí no hace falta mencionar que este es el máximo. O sea, si hubiera una anticadena todavía más grande, entonces estamos en ventaja. O sea, ya probamos, si lo probamos para una anticadena que no es el máximo, se cumple para el máximo. Pero bueno, en este caso, T más 1 es el máximo. O sea, tenemos una anticadena de tamaño T más 1 y tenemos una descomposición en T más 1 cadenas. ¿Okay? Bueno, hay un segundo caso que sería A sub I es menor o igual que A para algún A sub I. ¿Okay? Y en este caso, vean que este sería un menor o igual, sería esta dirección, porque recordemos que A es maximal. Entonces, A sub I no va a ser mayor o igual que a menos de que sean iguales. Bueno, no son iguales por definición, porque A estaba removido cuando escogimos los A sub I. Pero como A es maximal, la desigualdad sería por este lado. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. En este caso, haríamos algo como esto. Tenemos que A es mayor o igual que A sub T. Y entonces vamos a considerar toda esta cadena. Vamos a considerar toda esta cadena. Y lo que vamos a ver es que al hacer esto, estamos removiendo el parámetro de anticadenas. Lo estamos bajando a T-1. ¿Okay? Entonces, primero déjenme escribirlo formalmente. Sea
considere esta cadena C, el conjunto de los X en C sub I, tal que X es menor o igual que A sub I, o sea, todos los que están abajo de este A sub I, y le vamos a agregar el elemento A. ¿Okay? Y considere P1, que sería P al removerle esta cadena. ¿Okay? Este conjunto tiene menos elementos que P, pero la observación es que una anticadena en P1 es una anticadena en P', ¿verdad? O sea, porque P1 es más pequeño que P', pero tiene la particularidad de que no tiene elementos, en, en la cadena iésima, ¿verdad? O sea, básicamente estamos removiendo toda esta región en anaranjado. Y entonces en la cadena iésima, lo que nos quedó, o sea, este es la T, pero en general en la iésima, lo que nos quedó son estos elementos de arriba. Y por definición, ninguno de los elementos de arriba está en una anticadena de T elementos. ¿Ya? Una anticadena en P es una anticadena en P' que no contiene... bueno, eso no está bien dicho del todo. Lo que quiero decir es que si tomamos una anticadena de T elementos, bueno, sí, si A', o pongámoslo así, P1 no contiene anticadena de T elementos, ¿verdad? Mejor veámoslo por contradicción. No tiene anticadena de T elementos. Si A' es una anticadena de T elementos de P1, entonces A' es anticadena de P' con un elemento en cada cadena, en particular en CI, pero esto contradice la definición. La definición de A sub I, ¿verdad? Porque la definición de A sub I es que es el máximo que está en una anticadena. O sea, esto podría ser vacío, ¿verdad? Pero si no es vacío, ninguno de estos pertenece a una anticadena de T elementos. Entonces, ya probamos que, entonces, si A' es una anticadena de T elementos, o sea, lo que probamos es que P1 no tiene anticadena de T elementos, o sea que por inducción podemos descomponer P1 en T-1 anticadenas. Entonces, por inducción, P1 sería una descomposición en cadenas. Y bueno, voy a cambiar los nombres porque ya usamos las Cs. Digamos S1, unión ST-1, P', P1 se puede particionar en T-1 cadenas. Luego, okay, esto es de aquí. Y así le agregamos la cadena que acabamos de hacer
la cadena C, que usaba a nuestro elemento A junto con los que están abajo de ahí. ¿Ok? Y así es una partición. De P en TKD.